Hoy te contaremos de manera práctica cómo la inteligencia artificial puede facilitar cada momento del Journey Map de un vendedor, desde la vinculación al negocio, la activación en la oferta, pasando por la gestión de contenidos y acciones de social selling, lead nurturing, venta y postventa y fidelización de clientes. Quédate hasta el final y no te olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hoy vamos a hablar de cómo estas herramientas de inteligencia artificial pueden acompañar y facilitar el Customer Journey completo de una persona que sea un representante de ventas, sea directo o indirecto en una compañía. Miremos cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar y maximizar cada uno de los momentos de interacción del Customer Journey de ese representante. Comenzando por el momento de vinculación, en el que yo me estoy vinculando a la compañía o en el que estoy vinculando sea a otro representante o a un cliente. Luego, cuando yo me activo, creo mi marca personal, empiezo a hacer producción de contenidos para social selling, comienzo a interactuar con mis clientes potenciales en todas mis labores de lead nurturing, hago el momento de la venta, que es tan importante, y luego cómo mejoro y hago una experiencia de servicio postventa impecable. El momento de la vinculación es el primer momento de verdad donde uno se relaciona con la marca. Qué rico ver una compañía digital moderna. Te supongo que me estás invitando a participar de la compañía, me das información, yo la puedo leer, buscarla en las distintas redes de mi preferencia, veo que hay información consistente de la compañía. Vamos al momento del enrollment, me facilitas un formato para evitar dictarte y que escribas en un móvil que es tan dispendioso. Entonces uno sí dice, por Dios, y que escriba bien y que entonces hay que devolverse 100 veces, sino que simplemente diligencie un formato, le tomo una foto, uso una herramienta de inteligencia artificial para convertir esa foto, o sea, hacer un OCRs, como se conoce técnicamente, para que lo convierta en un texto que es inyectable a la plataforma de la compañía y arranca un primer momento de verdad espectacular. Luego, a la hora de activarse y de construir la marca personal, pues entonces qué rico que me entregues el material corporativo vigente. Claro. Un PowerPoint bien completo de unos 150 slides, 3 documentos en PDF, cada uno de 500 páginas contando la historia de la compañía, los productos, la oferta de valor, las preguntas frecuentes, lo que yo debo hacer, lo que yo no debo hacer, mi contrato que también tiene otras 300 páginas, en fin. Entonces cuando uno queda anonadado por ese montón de información, esto es lo normal en un proceso de ventas, pues yo quiero simplemente hacer la foto de mi bio, quiero describir un bio de mi oferta de valor y quiero tener un primer blog o un texto descriptivo de todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, en 2 o 3 herramientas, dependiendo de cuáles seleccionemos, se puede hacer lo que acabo de escribir. Tomo mi foto, le describo, le doy los textos de la compañía y seguramente puedo ubicar mi foto en un contexto corporativo de ese estilo. Podemos tomar de esos textos y decirle que va a ser un bio de tantos caracteres, en 2 párrafos, con una descriptiva, con unos bullet points de los elementos más importantes, y perfectamente hay tanto herramientas de chat genérico como herramientas específicas excelentes haciendo síntesis de documentos. Es quizás lo más maduro hoy disponible en el mercado. Entonces ya tengo un siguiente reto, construir mi parrilla de contenido. Con todos los mismos documentos anteriores, porque hay cierta densidad técnica, entonces debo aprender a programar, llaman prompts, ¿cierto? Hoy hay ingenieros de prompts, ¿cierto? O sea, personas especializadas, pero seguramente podemos hacer un buen trabajo, especializar ese mensaje, pedirle que me construya frecuencia y tipo de temas que acorde a esos documentos corporativos y a mi estilo, pues hacen sentido. Entonces vamos a hacer 3 veces por semana unos microvideos, vamos a hacer unas imágenes explicativas otros días, vamos a hacer un blog semanal, etcétera, etcétera. Luego hay que construirlos. Ahí el abanico de herramientas se nos abre un montón. Entonces hay herramientas específicas para blogs, hay herramientas específicas para hacer imágenes editadas con textos explicativos. Hay herramientas para construir imágenes desde texto, desde cero, para ser originales. Hay herramientas para modificar imágenes existentes. Hay herramientas para hacer videos basados en imágenes o texto. Finalmente, para poder madurar la relación, interesar a los clientes, tener potenciales en ese momento que yo quiero enganchar a la compañía
y por tanto poderles contestar preguntas mostrándoles que tengo un conocimiento vasto del producto, pero que va a ser la herramienta de soporte la que me va a ayudar. Claro. Pues cada pregunta que venga me voy a apoyar en el sistema de ahí para dar una respuesta profesional, objetiva, que haga que el cliente finalmente decida la compra. La compra en sí misma hay un doble clic muy grande similar al enrollment. Se puede hacer en audio, se puede hacer en video, se puede hacer en texto. En fin, en una pequeña imagen, porque también tengo un handwriting del proceso, etc. Y finalmente la postventa. Y en la postventa es la clave para la fidelización de esos clientes y de nuevo mostrar modos de uso, hacer parrillas de contenido para el follow-up de esos clientes, no sé, mensualmente, bimensualmente, etc. Entonces, el secreto acá es que sí hay un set de herramientas disponibles en el mercado, la mayoría gratuitas a unos costos muy asequibles, de los cuales yo me puedo apropiar para mejorar ese journey, más herramientas corporativas, en el caso de que sean vendedores que trabajan para una compañía o tienen un sistema de información, pues eso es lo que se dedica a S4DS. Pero aún la persona que no tiene S4DS una herramienta también puede con las herramientas genéricas hacerlo. Ese es el mensaje sencillo, que sí hay cómo hacer esto muy productivo, muy profesional, en una fracción del tiempo que había que invertir originalmente. Exactamente, para maximizar y hacer más eficientes los esfuerzos que hacemos cada día como representantes de ventas, existen todas las herramientas de inteligencia artificial, que si además las podemos conectar con un sistema como S4DS, podemos maximizar las ventas no de cada uno de los vendedores, sino de la compañía como tal. En S4DS tenemos una academia para acompañar a las empresas y a los representantes de venta a cerrar esa brecha digital y aprender a utilizar las herramientas, no solo las de inteligencia artificial, sino todas las redes sociales que tenemos a nuestra disposición para maximizar nuestros esfuerzos de social selling y conseguir más ventas en la era digital.